Hola a todos. Lo que vamos a ver ahora es la unión y la intersección en conjuntos, o en este caso más específico, intervalos de números reales. Para ello vamos a trabajar con la forma de intervalo y la forma gráfica para que visualmente sea más fácil poder encontrar las respuestas a los que nos estamos buscando. Vamos a ver varios ejemplos en diferentes situaciones en que podía darse la unión y la intersección. En el primer ejemplo tenemos el conjunto A, el intervalo semiabierto menos 2,7 abierto en 7 y el intervalo cerrado 3,15. Entonces lo que vamos a buscar es la unión de ambos intervalos y la intersección de ambos intervalos. Y recuerden que los intervalos son conjuntos, así que es lo mismo. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a verlo de forma gráfica, pero para poder hacer esta parte, lo que vamos a hacer es que en una sola recta numérica vamos a graficar ambos intervalos, sobreponiendo si es necesario. Entonces, ¿a qué me refiero? Que vamos a tomar todos los dígitos que aparecen acá y los vamos a ordenar en nuestra recta numérica de menor a mayor. Una vez teniendo los dígitos que tenemos aquí en la recta, vamos a proceder a graficar cada uno de los intervalos. El intervalo A de un color y el intervalo B de otro color para poder distinguirlos. Entonces hacemos una recta y en esta recta vamos a ubicar los 4 números. Tenemos el menos 2, el 7, el 3 y el 15. Esos son nuestros 4 números con los que vamos a trabajar y lo vamos a ordenar de menor a mayor independiente de qué intervalo sea. Entonces empezamos con el menos 2, lo colocamos por aquí. No importa si quedan separados o no de una forma más práctica, vamos a hacerlo todos con la misma separación. Después tendríamos el 3. Después el 7 y por último el 15. ¿Ya? La separación entre ellos, aquí da lo mismo si queremos hacerla exacta o no. Lo que nos importa es saber la relación que hay entre sus intervalos. Entonces, una vez que yo tengo la recta, comienzo a graficar el intervalo. Entonces, el A lo voy a hacer de color negro. Y tenemos el intervalo que empieza en el menos 2 cerrado y termina en el 7 abierto. Entonces, tenemos el A, menos 2 cerrado, y en el 7 abierto. Entonces tomamos y hacemos nuestro intervalo. Y vamos a hacer de color rojo el intervalo B, que es el intervalo cerrado 3,15. Significa cerrado en el 3 y cerrado en el 15. Ahora, la idea es que los intervalos no tengan la línea al mismo nivel, puede estar una más alta que la otra. Significa que el rojo lo podemos hacer más arriba o más abajo, pero es para ver en qué situación se cruzan. Es solamente referencial. Entonces, ahí tenemos nuestros dos intervalos. El intervalo negro es el A, el intervalo rojo es el B. Entonces, ¿qué vemos aquí? Entonces, gráficamente podemos ver que se cruzan estos dos intervalos en esta parte, entre el 3 y el 7. Incluso para verlo más práctico, yo puedo pintar los intervalos, porque hay veces que no solamente voy a tener dos intervalos, sino que puedo tener muchos más, especialmente cuando se ven inecuaciones. Así que puedo hacer lo siguiente. Pintar de un color y pintar de otro color. Entonces, donde tenemos ambos colores, sería nuestra intersección, que serían los elementos que son tanto del primer intervalo como del segundo. Y la unión significa que yo voy a tomar todos los elementos de ambos y hacerlo un solo conjunto. Entonces, ¿para qué me sirve esto visualmente? Para ver dónde empieza mi conjunto y dónde termina, y ver también si no hay saltos en medio de mi recta numérica, que también puede pasar. Y hay una forma particular de escribirlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la unión, como quedaría de forma de intervalo, y luego la intersección. Entonces la unión, tomo todo mi conjunto, empiezo en el primero, está cerrado, así que se conserva igual. Eso es importante, se conservan, digamos, si es abierto o cerrado,
tal cual. Entonces, la unión sería desde el menos 2 hasta el 15 en ambos cerrados. Y la intersección es este intervalo donde ambos colores se juntaron, que sería entre el 3 y el 7. 3 cerrado, 7 abierto. El 7 no se toma cerrado, puesto que como no pertenece al negro en sí, porque en el negro, que es el conjunto A, está abierto, el 7 es solamente referencial, no pertenece a ese conjunto, significa que solamente es del rojo, ya está entre el rojo. Entonces se conserva tal cual. Entonces la intersección va del 3 al 7, en el 3 cerrado y el 7 abierto. Entonces aquí tenemos las respuestas de la unión y la intersección de estos dos intervalos. Entonces siempre es más práctico verlo de la forma gráfica. En este ejemplo tenemos ahora un intervalo que es infinito. Entonces vamos a ver cómo queda para las respuestas de unión e intersección. Entonces volvemos a hacer la recta y ordenamos nuestros números. En este caso ya no son 4, sino que son 3 números, ya que el infinito no es un número en sí, así que no lo graficamos. Entonces tenemos el 3, el menos 4 y el 4. Entonces empezamos con el más pequeño, menos 4. Ahí tenemos el 3 y el 4. Entonces vamos a hacer de negro el conjunto C y de rojo el conjunto D. Entonces en el C empieza en el 3 abierto y se va hacia el infinito. Y en el D comienza en el menos 4 cerrado y termina en el 4 cerrado. Entonces aquí están nuestros dos conjuntos. Podemos pintar para verlo más claramente. Entonces, la unión significa que tomo todo lo que tengo acá, significa que empezamos en el menos 4 y terminamos en el infinito, ya que aquí vamos a tomar todos los números mayores. Entonces, desde el menos 4 al infinito positivo, en el menos 4 cerrado, y en el infinito siempre va abierto. Y la intersección ya es lo que queda entre medio de ellos, que sería entre el 3 y el 4, en el 3 abierto y el 4 cerrado. En este caso tenemos 3,4. Como tercer ejemplo vamos a tomar los conjuntos E y F. E semiabierto, F es un intervalo infinito y incluso abierto en su extremo inferior. Volvemos a hacer lo mismo. Y vamos a graficar en este caso 3 elementos. El menos 3, 8 y 10, de menor a mayor. Menos 3, 8 y 10. Con color negro vamos a hacer el primer intervalo. El menos 3 cerrado. El 8 abierto. Ya, si queremos lo podemos pintar. Y el segundo intervalo va del 10 abierto hacia el infinito. Vamos a hacer con rojo, del 10 abierto hacia el infinito, que es este que está aquí. Ahora, lo que pasa en este conjunto es que no se interponen, no se cruzan. Entonces, igual tenemos respuesta para esto. Y en este caso es la intersección la que no se cumple. Pero la unión sí tenemos que tener cuidado igual al escribirla, ya que vamos a juntar todo en un solo conjunto. Entonces, en el caso de la unión, significa que empieza en el menos 3 y va hasta el infinito positivo, excepto la parte entre el 8 y el 10. Esa parte no se incluye, puesto que no está en ninguno de los dos conjuntos. Entonces, ¿cómo se escribe en este caso? Entonces escribimos este intervalo tal cual me está, del menos 3 al 8, cerrado en menos 3, abierto en 8, unido, ya que vamos a unirlo con el que está acá, del 10 abierto hasta el infinito positivo. O sea, prácticamente escribimos los mismos intervalos con el signo de unión en medio de ellos.
No lo podemos escribir de otra forma, puesto que entre el 8 y el 10 esos valores no están incluidos dentro del conjunto unión. Y en el conjunto intersección, como vemos que no se intersectan, que no se cruzan, entonces en este caso no existen elementos en este conjunto que me están pidiendo buscar. Entonces, como no existen, el conjunto es vacío, puesto que no tiene elementos, así que denoto con el signo vacío para indicar que ese conjunto no tiene ningún elemento, puesto que no se cruza ni siquiera un elemento de ellos.